Los consumidores más informados toman las mejores decisiones. Alimentos Conciencia, con la doctora Carolina Natalí Reséndiz Nava. Gracias por continuar con nosotros, 8 de la noche con 35 minutos y como todos los jueves ya tenemos vía Zoom a nuestra queridísima doctora Carolina Reséndiz, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Muy buenas noches. Hola Giovanna, ¿qué tal? Muy buenas noches, un abrazo a la distancia. Espero que tú y el auditorio hayan pasado una feliz Navidad. Y sí, tienes razón, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que yo creo que pues es un tema recurrente al menos entre la población mexicana y más en estas fechas, y es el tema del recalentado. Entonces vamos a ver si efectivamente es verdad que el recalentado sabe mejor y qué es lo que hay detrás de esta aseveración, ¿no? ¿Por qué el recalentado sabe mejor? ¿Qué es lo que está sucediendo? Etcétera. Entonces, creo que esto es una práctica muy común, como les digo, más en estas fechas. Sin embargo, pues también es algo que se lleva a cabo, yo creo que cotidianamente en las casas de los mexicanos. Entonces, espero que sea de bastante interés para los que nos están viendo y escuchando. Primero, yo creo que hay que definir esta práctica y de hecho hay una enciclopedia gastronómica que define qué es el recalentado, entonces está bastante interesante. Y si me pueden apoyar con la lámina, la información que les preparé, muchas gracias. Y bueno, según la enciclopedia gastronómica, el recalentado se puede definir como este proceso de llevar a la temperatura de degustación un alimento ya cocido, pero bueno, que se ha puesto a enfriar o a refrescar. Y este procedimiento pues es en el que los alimentos, una vez preparados, se enfrían o se ponen a refrescar y se vuelven a servir en la fuente original o en el horno. Se puede llevar a cabo este procedimiento a fuego moderado o en el microondas. Entonces yo creo que pues la mayoría de los que nos están viendo, escuchando, pues está bastante relacionado con este término del recalentado. Y bueno, la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué sabe mejor? Primero, responder la pregunta de si es verdad esta aseveración. Bueno, si es verdad que el recalentado sabe mejor, y de hecho los productos o los alimentos que más comúnmente se llevan a cabo bajo este proceso del famoso recalentado, pues es el bacalao, la lasaña, la paella, los productos o alimentos que lleven dentro de su preparación salsas o caldos, como por ejemplo el pozole, el muy famoso pozole, que hemos escuchado muchas veces la aseveración o esta idea de que el pozole sabe mucho mejor recalentado, ¿no? También alimentos como los tamales. También hemos escuchado muchas veces que saben mejor cuando se vuelven a calentar, etcétera. Entonces, todos estos alimentos que comúnmente pues los preparamos o los consumimos en estas épocas, pues escuchamos muchas veces que al día siguiente o el famoso recalentado saben mejor, ¿no? Sin embargo, hay productos y alimentos que pues por la esencia o la naturaleza misma del alimento no se puede pasar por este proceso de calentado o de recalentado. No todos los platillos que consumimos en estas épocas o pues comúnmente están hechos para someterlos a este proceso de recalentado, y dentro de esos productos pues están las ensaladas. Las ensaladas, como bien sabemos, pues las consumimos en su estado fresco, o la famosa ensalada de manzana. Entonces, esa ensalada de manzana, incluso ustedes pueden darse cuenta que conforme va pasando el tiempo de almacenamiento, pues empieza a tomar un aspecto ya no tan agradable. Si la dejamos en el refrigerador, la crema como que se empieza a espesar y ya no está tan bien visualmente hablando, ¿no? Y las manzanas, pues no se diga, se empiezan a oxidar, a poner como de este color oscuro. Entonces, visualmente, pues ya no es tan atractiva conforme va pasando el tiempo. Los platillos o los platos que tienen alimentos fritos,
tampoco ya no saben tan bien durante este proceso o después de este proceso de recalentado, entonces no se aconseja pues que se coman, ¿no? Ya pierden esta como textura crocante, entonces ya no es tan agradable. Platillos también como el sushi ya van perdiendo este aspecto pues visualmente agradable, ya no saben tan bien, entonces hay platillos que definitivamente podemos decir que no son una buena idea someterlos a este proceso de recalentado. Y como les comentaba, pues sí, respondiendo a esa pregunta, efectivamente la comida recalentada sí tiene un mejor sabor. Pero esto, ¿por qué se da? ¿Cuál es la ciencia detrás de lo que está sucediendo con estos alimentos? ¿Por qué no saben mucho mejor? Bueno, es para responder esta pregunta, pues la información que hay es respecto a que ocurren varios cambios físicos y químicos dentro del alimento. Además, también están asociadas a algunos factores emocionales, que ahorita vamos a platicar un poquito. Dentro de estos cambios físicos y químicos es bastante interesante porque lo primero que está relacionado a esta intensificación de los sabores es la evaporación del agua. Cuando nosotros sometemos al alimento a una nueva cocción o a un nuevo calentamiento al día siguiente, pues hay una evaporación del agua que está presente en los alimentos, por lo tanto, pues hay una concentración, una intensificación de los sabores y de los aromas. Esa es la primera razón. Después, pues dentro de este proceso, de este tiempo que dejamos el alimento a temperatura ambiente o en el refri, hay una caramelización de los azúcares. Por lo tanto, pues también eso aporta sabores agradables. Y se dan las famosísimas reacciones de Maillard. Y estas reacciones son un conjunto de reacciones químicas pues muy complejas entre los azúcares y las proteínas del alimento, entre las cuales pues se generan compuestos que dan colores amarillos, amarillos claros, naranjas o incluso cafés oscuros. Y dentro de estas reacciones también se generan bastantes compuestos aromáticos que suelen ser agradables para los consumidores. Entonces, este conjunto de cambios físicos, reacciones químicas, pues son realmente las causantes de que la comida recalentada nos sepa mejor. Sin embargo, además de todas estas cuestiones físicas y químicas, también se han estudiado que existen algunos factores emocionales. Y estos factores emocionales tienen que ver precisamente pues con esta relación de la comida, la familia, el recrear las sensaciones de pues ya haber consumido ese alimento, pero volver a tener esas sensaciones del alimento en estas épocas de Navidad, de Año Nuevo, tener los recuerdos de lo que consumíamos pues en épocas anteriores, en edades anteriores, etcétera. Entonces, también hay un fuerte componente emocional que tiene que ver pues con toda esta tradición del famosísimo recalentado. Entonces, no es solo las reacciones que se están llevando en el alimento como tal, sino también pues toda esta sensación, las emociones que pues pasan en nuestro cuerpo cuando llevamos a cabo esta práctica, ¿no? También, pues yo quisiera tocar el tema de la inocuidad porque no todos son cosas buenas en este tema del recalentado, no todo es bueno. Aquí hay que tener bastante cuidado con dejar por mucho tiempo los alimentos, porque hay un factor también que tiene que ver con la inocuidad y la seguridad de ese alimento. Una vez que lo hayamos preparado, consumido y si lo vamos a almacenar, hay que tener mucho cuidado de que si estamos en un lugar con temperaturas altas, pues forzosamente ese alimento tiene que mantenerse en refrigeración para evitar al máximo el desarrollo de microorganismos patógenos. Entonces, probablemente, y como sucede en muchas de las casas en esta época, en este tiempo, pues probablemente nuestro refrigerador se encuentre lleno de alimentos por preparar o ya preparados. Y si estamos en un lugar en donde las condiciones climáticas pues nos lo permitan, es decir, haya temperaturas bajas, pues probablemente lo podamos dejar a temperatura ambiente, con la condición de que al día siguiente someter ese alimento a un proceso de calentado o de hervido.
Es decir, si tenemos, no sé, la comida, el ponche, pozole, lo que tengamos, y lo dejamos a temperatura ambiente una noche anterior, forzosamente al día siguiente lo tendríamos que calentar y hervir para evitar al máximo la presencia de microorganismos patógenos y deterioradores. Entonces, aquí sí hay que tener bastante cuidado con estos procedimientos que llevamos a cabo en casa y sobre todo en estas épocas. Hay que tener cuidado con la inocuidad. Mantener en refrigeración sería el primer consejo, el primer punto, mantener en refrigeración la comida que vayamos a almacenar forzosamente, y de no ser posible, pues, y si la temperatura ambiental no lo permite, si hay frío, pues lo podemos dejar a temperatura ambiente con la condición de que al día siguiente se caliente o se hierva, dependiendo del tipo de alimento del que estemos hablando. Entonces, esas serían las recomendaciones. Y recuerden pues que siempre estamos a sus órdenes, nos pueden enviar un correo electrónico, por ahí en la lámina aparece mi correo electrónico, y para los que nos están escuchando es carolina.recendis@uac.mx. Me pueden escribir si tienen dudas, comentarios, o si quieren que tratemos un tema en específico en la colaboración, pues estamos ahí pendientes. Muchas gracias, y quisiera pues desde acá a la distancia enviarles un saludo muy afectuoso a los colaboradores de Televisión Universitaria, a Giovanna, que pasen unas excelentes fiestas y pues feliz año nuevo. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Como siempre, muy importante su información, muy importante saber que recalentado sí sabe mejor, pero también pues estas precauciones que debemos de tener. Y por supuesto también muy felices fiestas para usted también, que siempre nos trae información muy relevante. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Feliz año, que la pasen muy bien. Un abrazo. Gracias igualmente. Y nosotros continuamos con